Me llamo Carmen Ruiz, tengo 64 años, y la noche en que la esposa de mi hijo me llamó la criada delante de sus padres, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. No levanté la voz, no lloré, no respondí. Solo sentí como el silencio se me subía por la garganta, espeso, definitivo. Y en ese mismo instante, mientras todos seguían comiendo como si nada, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de nuestra familia. Todo ocurrió un domingo al mediodía, en esa casa adosada a las afueras de Valencia, que durante años llamé nuestro hogar. El olor del arroz al horno todavía flotaba en el aire. Yo había pasado la mañana en la cocina, como siempre, pelando patatas, limpiando pescado, colocando los platos buenos que solo se sacan en ocasiones especiales. Los padres de mi nuera venían a comer. Ella insistió en que todo tenía que salir perfecto. Recuerdo que me pidió que no me sentara a la mesa, todavía que esperara un momento. Yo obedecí. No porque me lo ordenara, sino porque estaba acostumbrada a ceder. A lo largo de mi vida aprendí que para mantener la paz, una mujer muchas veces se hace pequeña. Cuando por fin me acerqué a la mesa con la fuente caliente entre las manos, fue entonces cuando ocurrió. Su madre preguntó con una sonrisa educada si yo vivía con ellos. Antes de que pudiera responder mi nuera, soltó una pequeña risa y dijo: No vive aquí. Bueno, sí vive, pero ya sabes. Ella nos ayuda. Es como la criada de la casa. La palabra cayó como un plato roto contra el suelo. La criada. Así sin pestañear. Su padre asintió incómodo. Mi hijo bajó la mirada. Nadie dijo nada. Y yo, de pie con las manos aún sosteniendo la fuente, sentí como algo antiguo, algo que había soportado durante años, terminaba de romperse. No era la primera humillación, solo era la última. Me senté en silencio. Serví la comida. Comí apenas 2 cucharadas. Nadie volvió a dirigirse a mí directamente. Era invisible. Y sin embargo, mientras los observaba, empecé a ver con claridad todo lo que antes había preferido no mirar. Esa casa no era de mi nuera, tampoco de mi hijo, aunque él lo creyera. Esa casa estaba sostenida por mis manos, por mis ahorros, por los años en que limpié escaleras, cuidé ancianos, cosí ropa para otros, mientras criaba sola a mi hijo después de que su padre nos dejara. El banco lo sabía. Yo figuraba en la hipoteca. Yo pagaba cada mes. Yo había puesto el dinero de la entrada cuando ellos aún no tenían ni contrato fijo. Pero nunca lo dije en voz alta, porque una madre no saca cuentas, una madre da. Durante el postre, mi nuera me pidió café. No, por favor, no, ¿te importa? Solo Carmen el café. Me levanté, lo preparé, se lo serví, y mientras la taza temblaba levemente en mi mano, entendí que ya no estaba enfadada. Estaba despierta. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en mi habitación mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, las risas apagadas de ellos, la televisión encendida, el tintinear de copas. Yo era una sombra, pero una sombra que conocía cada rincón, cada recibo, cada letra pequeña del contrato que dormía en el cajón de mi mesilla. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé el desayuno como siempre, dejé la cocina limpia, hice la cama y luego me senté frente a la mesa del comedor con el sobre marrón en las manos. Dentro estaban las llaves de la casa. No temblaban. Yo tampoco. Cuando mi nuera entró me miró sorprendida. ¿Qué haces tan seria? Levanté la vista despacio. La miré por primera vez sin miedo, sin culpa, sin necesidad de agradar. Te voy a dejar las llaves, dije con calma. Creo que ya no las necesito. Se rió pensando que era una broma. Mi hijo apareció detrás todavía medio dormido. Mamá, ¿qué pasa? Coloqué las llaves sobre la mesa. El sonido fue seco definitivo.
Nada, respondí. Solo quiero desearos buena suerte. Mi nuera frunció el ceño. ¿Buena suerte con qué? La miré a los ojos. No había rabia en mi voz, solo verdad. Buena suerte pagando esta hipoteca. El silencio que siguió fue distinto al del día anterior. Este pesaba, este dolía. Mi hijo abrió la boca, pero no dijo nada. Yo me levanté, cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo, no para reprochar, no para vengarme, solo para cerrar una etapa. Nunca fui vuestra criada, dije, fui vuestra madre, y eso merece respeto. Cerré la puerta detrás de mí sin dar un portazo, no hizo falta. Mientras bajaba las escaleras sentí miedo, sí, pero también algo nuevo, ligero, una paz extraña. No sabía qué pasaría después, no sabía cómo reaccionarían. Solo sabía una cosa: por primera vez en muchos años, había elegido no callar con gritos, sino hablar con hechos. Y esa fue la primera lección. La primera noche fuera de aquella casa dormí poco y mal. Me quedé en el sofá de mi hermana Pilar en su piso pequeño de Torrent, mirando al techo como quien repasa una vida entera. No era arrepentimiento lo que sentía, era una mezcla de cansancio antiguo y claridad nueva. Por primera vez nadie me pedía nada, nadie esperaba que me levantara antes, que limpiara, después que sonriera aunque doliera. A la mañana siguiente, mientras Pilar preparaba café, me preguntó si estaba segura de lo que había hecho. No con reproche, sino con ese tono prudente que usamos las mujeres de cierta edad cuando sabemos que ya no hay vuelta atrás. Más segura que nunca le respondí. Lo que no estaba era viva. Y entonces, mientras removía el café despacio, empecé a contarle todo. No solo lo del insulto, sino todo lo que yo había pagado, sostenido y callado durante años. Porque nadie nace criando casas ajenas. Una llega ahí poco a poco. Cuando mi hijo se casó, yo tenía 56 años. Aún trabajaba limpiando en una clínica privada por las mañanas y cuidando a una señora mayor por las tardes. No era un mal sueldo, pero tampoco daba para lujos. Aún así, cuando me dijeron que querían comprar una casa, no dudé. Les dije que contaran conmigo para la entrada. Es para vosotros, repetí muchas veces, como si al decirlo lo suficiente dejara de ser también mía. La hipoteca se firmó a 3 nombres. El banco fue claro. Yo también figuraba. Yo respondía. Yo pagaba si ellos no podían. Y durante los primeros años fui yo quien pagó casi todo, porque mi hijo encadenaba contratos temporales y mi nuera estaba buscando algo mejor. Nunca les pedí explicaciones, nunca les reclamé nada. Cada mes, cuando llegaba el recibo, lo domiciliaba en mi cuenta y seguía adelante. Pensaba que eso era ser madre, aguantar para que los hijos caminen rectos. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Ya no era mamá, era Carmen. Ya no era invitada a la mesa, sino la que servía. Ya no era familia, sino ayuda. Y lo peor no fue el cansancio físico, sino la forma en que mi presencia parecía molestar, como si ocupar espacio fuera un pecado. Recuerdo una tarde concreta. Estaba doblando ropa en el salón cuando mi nuera entró con una amiga. No me presentó, solo dijo: «Es la madre de mi marido», nada más. Ni nombre, ni sonrisa. Yo levanté la vista, asentí y seguí doblando camisetas. Esa noche lloré en silencio. No porque me doliera el desprecio, sino porque empecé a reconocerlo. Aún así seguí pagando. No por ellos, por mí. Porque sabía que si un día todo se torcía, yo tendría algo a lo que agarrarme. La ley, los papeles, la verdad escrita en tinta. Eso fue lo que les expliqué a Pilar aquella mañana, que mi silencio no había sido ignorancia, había sido paciencia,
y que la paciencia, cuando se agota, se convierte en decisión. Los días siguientes fueron extraños. Mi hijo llamó varias veces. No contesté al principio, no por castigo, sino porque necesitaba escucharme a mí antes que a él. Cuando por fin descolgué su voz, sonaba confundida. «Mamá, no entendemos qué pasa. ¿Por qué te fuiste así?» «No, perdón. No, ¿estás bien?» «Solo incomprensión». «Porque ya no tenía sitio», le dije, «y porque las cosas que no se hablan se pagan». Silencio al otro lado. Le expliqué con calma, sin reproches. Le recordé la hipoteca, los recibos, los años. Le dije que no me debía dinero, pero sí respeto, y que sin eso no podía seguir. «Pero tú siempre has estado bien», respondió. «Nunca te quejaste». Ahí entendí algo importante. El problema no había sido callar. El problema había sido enseñarles que callar era estar de acuerdo. Pasaron semanas, luego meses. Yo rehice mi rutina. Empecé a dar paseos largos, a ir al mercado sin prisas, a sentarme al sol con otras mujeres que también habían aprendido tarde a ponerse en primer lugar. No era venganza lo que sentía, era dignidad recuperada. Un día llegó una carta del banco. No era una amenaza, era un aviso. Había retrasos. La hipoteca ya no se pagaba sola. Y por primera vez no fui yo quien cubrió el hueco. Guardé la carta en el bolso. No sonreí, no celebré nada. Solo pensé que al fin cada uno estaba ocupando su lugar. Porque hay cosas que se dan por amor y otras que cuando se pisan se retiran por respeto propio. Y esa fue la segunda lección: dar no te obliga a desaparecer. El silencio no llegó de golpe, se fue instalando poco a poco como una humedad que no se ve pero cala. Al principio eran detalles pequeños, casi invisibles, una frase que se quedaba a medias, una puerta que se cerraba sin mirar atrás, una comida que ya no se compartía. Yo seguía pasando algunos días por la casa, sobre todo al principio, para recoger cosas que había dejado para ocuparme de algún trámite, para no romper del todo el hilo. No quería que mi ausencia se convirtiera en una guerra, quería que fuera un límite. Pero cada vez que entraba sentía que aquel lugar ya no me pertenecía, aunque lo hubiera pagado durante años. No era solo una cuestión de dinero, era la forma en que me miraban, como si yo fuera una visita incómoda, como si mi historia allí fuera un estorbo. Recuerdo una tarde concreta de esas que se quedan grabadas sin hacer ruido. Mi nuera estaba en el salón sentada en el sofá con el móvil en la mano. Yo entré para recoger unos documentos que había dejado en un cajón. Al verme, suspiró sin disimular. «Pensé que ya lo había sacado todo», dijo. No fue un grito, no fue un insulto, fue algo peor, una molestia. «Solo vengo un momento», respondí. «No tardaré». Mientras buscaba los papeles, la oí hablar por teléfono. No bajó la voz. No le importó que yo escuchara. «Si sigue viniendo, ya sabes, es mayor», se entretiene. Me quedé quieta con los papeles en la mano, no por sorpresa, por confirmación. Ese día no dije nada, no por miedo, sino porque ya había entendido algo esencial: discutir no cambia a quien no quiere ver. Y yo no estaba allí para convencer a nadie de mi valor. Empecé entonces a practicar un silencio distinto, no el silencio de la sumisión, sino el de la distancia. Dejé de llamar, dejé de preguntar, dejé de ofrecer ayuda, no como castigo, sino como cuidado propio. Mi hijo lo notó enseguida. Me llamó una noche. «Mamá, estás rara. Antes siempre estabas pendiente». «Antes estaba disponible», le dije. «No es lo mismo». No entendió, y tampoco lo intentó demasiado. Seguía creyendo que todo se arreglaría solo, como si las madres fuéramos una garantía eterna.
Mientras tanto, las pequeñas humillaciones continuaban, aunque yo ya no estuviera presente. Me enteraba por terceros, por una vecina, por un comentario suelto. «Dice tu nuera que ahora vive más tranquila», me dijo una vez alguien, «que la casa está más ordenada». Sonreí, no con ironía, con una calma nueva, porque cuando alguien necesita que desaparezcas para sentirse en control, el problema no eres tú. Un sábado coincidimos todos en una celebración familiar, no podía evitarlo. Era el cumpleaños de una tía. Me senté al fondo con educación. Nadie me pidió que ayudara, nadie me ofreció asiento mejor. Mi nuera pasó a mi lado sin saludar. Yo asentí igualmente. En un momento dado, alguien comentó en voz alta: «Menos mal que ahora la casa es solo para vosotros». Ella respondió sin pensar: «Claro, así no parece que tengamos personal viviendo allí». Personal, no madre, no familia. Nadie se rió, nadie la corrigió, y yo por primera vez no sentí vergüenza, sentí pena, no por mí sino por la pobreza emocional que hace falta para hablar así de quien te dio un techo. Me fui pronto, caminé despacio hasta la parada del autobús. Me senté y dejé que el aire fresco me despejara. Pensé en todas las veces que había elegido callar para no incomodar, en todas las comidas en las que había servido antes de sentarme, en todas las noches en que había pagado recibos sin decir nada. Y entonces lo entendí con claridad: mi silencio había sido interpretado como permiso. Esa noche en casa de Pilar abrí el cajón donde guardaba los papeles. Los ordené con cuidado, contratos, recibos, fechas. Todo estaba allí, no como un arma sino como un respaldo. No quería hacer daño, no quería humillar a nadie, pero tampoco iba a seguir aceptando una posición que no me correspondía. Hay silencios que protegen y hay silencios que te borran. El mío había sido de los segundos y había llegado el momento de cambiarlo. No con gritos, no con amenazas, sino con límites claros. Esa fue la tercera lección. No planeé el momento, no ensayé palabras delante del espejo, simplemente llegó, como llegan las cosas importantes cuando ya no queda nada que fingir. Fue un martes por la mañana. El cielo estaba limpio de ese azul que solo aparece después de una noche de lluvia. Yo llevaba varios días pensando si debía pasar por la casa o no. Aún quedaban algunas cosas mías, una caja con fotos antiguas, documentos del banco, una manta que había tejido años atrás. Decidí ir temprano antes de que se fueran a trabajar. Cuando entré, la casa estaba en silencio. Ese silencio distinto al de antes. Ya no era el silencio del respeto, sino el de la distancia. Dejé el bolso sobre la mesa del comedor y respiré hondo. No sentía rabia. Sentía una serenidad firme, casi solemne. Fui directa a mi antigua habitación. Saqué la caja del armario. Dentro estaban las fotos de cuando mi hijo era pequeño, con pantalones cortos y rodillas raspadas, sonriendo sin saber nada del mundo. Me senté un momento en la cama, no para llorar, para recordar quién había sido yo antes de convertirme en invisible. Oí pasos. Mi nuera apareció en la puerta. «Otra vez aquí», dijo sin saludo. «Sí», respondí, «solo un momento más». Suspiró. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Mira, Carmen, creo que deberíamos hablar. Esto de venir así no es cómodo». No levanté la voz, no me defendí. «Tienes razón», le dije. «Por eso hoy será la última vez». Frunció el ceño desconfiada. «¿La última?» Cerré la caja, la cogí con cuidado y la llevé al comedor. Mi hijo salió entonces del dormitorio ajustándose la camisa. «¿Qué pasa?», preguntó. Coloqué la caja en una silla. Luego abrí el bolso y saqué el sobre marrón, el mismo, el de siempre.
Las llaves tintinearon suavemente cuando las dejé sobre la mesa. Vengo a devolver esto, dije. Mi hijo se quedó quieto. Mi nuera dio un paso adelante. ¿Devolver qué? Las llaves de la casa. Se hizo un silencio espeso, de esos que no se rompen fácilmente. ¿Estás enfadada?, preguntó él con un tono que ya conocía. Si es por lo del otro día... No lo interrumpí. No estoy enfadada, estoy decidida. Me senté. Ellos permanecieron de pie. No fue una estrategia, fue simplemente como se dio la escena. Durante años he pagado esta casa, he vivido aquí, he ayudado, he callado, y lo he hecho porque quería, porque pensaba que así se cuida a una familia. Mi nuera abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano despacio. Déjame terminar. No lo hice como una madre que regaña, lo hice como una mujer que se explica. El domingo pasado, delante de tus padres, me llamaste la criada. No sé si lo dijiste por costumbre, por humor o por desprecio, pero esa palabra colocó todo en su sitio. Ella se removió incómoda. No fue para tanto. Para ti no respondí, para mí sí. Miré a mi hijo. Y tú no dijiste nada. Bajó la mirada, no se excusó. Por eso hoy dejo las llaves, continué, porque una casa no es un hogar cuando quien la sostiene no es respetado. Mi nuera cruzó los brazos con fuerza. Pero tú siempre has vivido aquí. Asentí. Exacto, y ya no. Me levanté, cogí el sobre y lo empujé suavemente hacia el centro de la mesa. La hipoteca sigue a mi nombre, dije con calma. Hasta ahora la he pagado yo. A partir de hoy os deseo lo mejor. Ella me miró incrédula. ¿Qué quieres decir? La miré a los ojos, sin dureza, sin ironía. Buena suerte pagando esta hipoteca. Mi hijo levantó la cabeza de golpe. Mamá, espera, podemos hablarlo. Eso es lo que llevo años haciendo, respondí. A hablar sola. No grité, no acusé, no amenacé. Cogí mi abrigo, la caja y me dirigí a la puerta. Antes de salir me detuve, no para pedir nada, para dejar algo claro. Nunca quise poder, dije. Quise familia, pero sin respeto no hay ninguna de las dos cosas. Cerré la puerta despacio. No escuché si dijeron algo después. Bajé las escaleras con paso firme. En la calle el aire olía a limpio. Caminé sin prisa. Sentía el pulso acelerado, sí, pero también una ligereza que no había sentido en años. No sabía qué consecuencias tendría aquello. Sabía que no habría marcha atrás. Y por primera vez eso no me dio miedo. Porque hay momentos en los que no se trata de ganar, se trata de recuperar el lugar que nunca debiste perder. Las consecuencias no llegaron con gritos ni portazos. Llegaron despacio como llegan las facturas cuando ya no hay nadie más que las pague. Los primeros días después de dejar las llaves no supe nada de ellos, ni una llamada ni un mensaje. Yo tampoco los busqué. Me limité a seguir con mi vida nueva, sencilla, casi austera, pero extrañamente ordenada. Me levantaba temprano, caminaba hasta el mercado, compraba solo lo necesario. Por las tardes me sentaba con Pilar en el balcón y hablábamos de cosas pequeñas, del tiempo, de los precios, de cómo cambian los barrios. No hablábamos de mi hijo. No hacía falta. El silencio también es una forma de duelo. Un viernes por la mañana llegó la primera llamada del banco. No fue una amenaza, fue una pregunta. Señora Ruiz, hemos notado un retraso en el último pago de la hipoteca. Queríamos confirmar si se trata de un error. Respiré hondo. No es un error, respondí. Ya no soy yo quien se ocupa. Al otro lado hubo un segundo de silencio profesional. Entiendo. Entonces procederemos según lo establecido.
Colgué sin temblar, no sentí culpa, sentí coherencia. 2 días después mi hijo apareció en la puerta de casa de Pilar. No avisó, estaba más delgado, ojeroso, con esa expresión que solo aparece cuando la realidad deja de ser una idea abstracta. Mamá dijo nada más verme. Tenemos que hablar. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la cocina. Pilar se fue discretamente a su habitación. No necesitábamos testigos. El banco ha llamado empezó. Dicen que hay retrasos que pueden subir intereses. Asentí. Eso pasa cuando no se paga. Pero tú siempre... Se detuvo. Tú siempre lo hacías. Lo miré con calma. Siempre hasta que dejé de ser respetada. Se pasó la mano por la cara. No era para tanto. Ya sabes cómo es ella. A veces habla sin pensar. No respondí. Habla como piensa. Y tú callas como si eso no tuviera consecuencias. No levanté la voz. No hacía falta. Él ya estaba escuchando aunque no le gustara. Estamos ajustados, continuó. La hipoteca, los gastos, todo... Pensábamos que... No terminó la frase, no hacía falta. Pensabais que yo seguiría, dije, sin preguntar, sin límites. Se quedó en silencio, miró la mesa, el suelo. Finalmente habló. No sabíamos que te sentías así. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier insulto. No lo sabíais, dije despacio, porque nunca os importó preguntar. Se levantó, caminó un poco por la cocina, volvió a sentarse. Ella está muy nerviosa, añadió. No duerme. Dice que no puede con todo. Asentí. Yo tampoco podía, respondí, y aún así seguí. No vine a negociar, vine a cerrar un círculo. No he venido a pedirte dinero, le dije, ni a que vuelvas. He venido a decirte algo importante. Me miró. Que te quiero, continué, pero que quererte no significa sostenerte a costa de desaparecer yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró. Se las tragó como hacen muchos hombres que no aprendieron a nombrar lo que sienten. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Pensé un momento. Ahora, respondí, cada uno se hace cargo de lo suyo. Se fue al poco rato, no enfadado, no aliviado, pensativo. Las semanas siguientes fueron duras para ellos. Lo supe sin que me lo contaran directamente. El banco apretó. Los gastos pesaron. Las discusiones aumentaron. Cuando una casa se sostiene sobre el sacrificio de otro, todo se tambalea cuando ese sacrificio desaparece. Yo, mientras tanto, seguí en silencio. No celebré, no me alegré, tampoco cedí. Un día encontré en el buzón una carta del banco dirigida a los 3. La abrí con calma, leí cada línea. Todo estaba claro, todo estaba escrito, no había drama, solo hechos. Guardé la carta en el mismo cajón donde había guardado los contratos durante años, no como amenaza, como recordatorio. Porque la justicia no siempre necesita gritar, a veces solo necesita que alguien deje de sostener lo que no le corresponde. Y esa fue la 5ª lección. No todo se rompe de golpe. Hay cosas que primero se resquebrajan por dentro, sin ruido, hasta que ya no pueden sostenerse igual. Eso fue lo que pasó con ellos. Pasaron varios meses desde aquella conversación en la cocina de Pilar. Meses en los que no supe casi nada de mi nuera. De mi hijo, solo lo justo. Algún mensaje corto, alguna llamada breve, siempre con cuidado, como quien camina sobre cristales. Yo no insistí. Aprendí que el espacio también enseña. Una tarde de invierno, cuando el frío ya se colaba por las rendijas de las ventanas, sonó el teléfono. Era mi hijo. Su voz sonaba distinta, más baja, menos segura. «Mamá, ¿podemos vernos?» No pregunté para qué, acepté. Quedamos en una cafetería pequeña cerca de la estación.
Un sitio sencillo de los de antes donde el café se sirve sin adornos y nadie te mira raro por quedarte un rato en silencio. Llegó puntual. Se sentó frente a mí. Tardó unos segundos en hablar. No está yendo bien, dijo al fin. Asentí, no con satisfacción, con comprensión. Estamos agotados, continuó. Todo es más difícil de lo que pensábamos. No dije te lo advertí, no hacía falta. Yo tampoco dormía, le respondí. Durante años. Levantó la vista. Me miró de verdad por primera vez en mucho tiempo. No me di cuenta, admitió. Creí que estabas bien porque nunca te quejabas. Eso no es estar bien, le dije. Es estar acostumbrada. Bebió un sorbo de café. Sus manos temblaban un poco. Ella dudó. Ella tampoco está bien. No pregunté más. Dejé que continuara. Está desbordada. Dice que se siente sola, que todo le pesa, que se pasó de la raya contigo. Esa frase cayó con más fuerza que cualquier disculpa anterior. ¿Lo dice ella?, pregunté. Asintió. Quiere hablar contigo. Respiré hondo. No respondí de inmediato, no por rencor, sino porque sabía que ese momento era delicado. Dile que si quiere hablar, dije, finalmente tendrá que hacerlo desde el respeto, no desde la necesidad. Me miró sorprendido. ¿La recibirías? La escucharía, respondí. No es lo mismo. Pasaron unos días, luego una semana. Una tarde llamaron a la puerta de Pilar. Era ella, mi nuera. Venía sola, sin maquillaje, con los ojos cansados. Ya no llevaba esa seguridad afilada de antes. Nos sentamos frente a frente, nadie más en la habitación. No sé por dónde empezar, dijo. Empieza diciendo la verdad, respondí. Tragó saliva. Me equivoqué contigo. No añadí nada. El silencio era necesario. Te traté mal, continuó. Te hablé sin respeto. Creí que siempre estarías ahí. Asentí despacio. Eso es lo que pasa cuando alguien confunde ayuda con obligación, dije. Bajó la cabeza. No supe verte. Ahí sentí algo moverse dentro de mí. No perdón inmediato, no olvido, pero sí humanidad. Yo tampoco supe poner límites antes, respondí. Y eso también fue un error. Me miró sorprendida. ¿De verdad? Sí, afirmé, porque cuando una calla demasiado, enseña a los demás a no escuchar. Hablamos largo rato, sin reproches, sin lágrimas exageradas, con palabras sencillas, de lo que dolió, de lo que se rompió, de lo que quizá con el tiempo podría reconstruirse de otra forma. No le ofrecí volver, no le ofrecí dinero, no le ofrecí excusas. No quiero volver a vivir con vosotros, dejé claro, pero tampoco quiero vivir con rencor. Asintió. Lo entiendo. Cuando se fue no sentí alivio, sentí algo más profundo, cierre. Esa noche pensé mucho en todo, en cómo el orgullo se rompe cuando ya no puede sostenerse sobre el sacrificio ajeno, en cómo las personas solo aprenden cuando la comodidad desaparece. Mi hijo me llamó más tarde. Gracias, me dijo, por escucharla, por escucharme. Gracias a ti, respondí, por empezar a ver. No fue una reconciliación perfecta, no hubo abrazos largos ni promesas eternas, fue algo más real, más propio de la vida, un entendimiento nuevo construido sobre límites claros. Porque perdonar no siempre es volver atrás. A veces es avanzar sin cargar con lo que no te corresponde. Y esa fue la sexta lección. El tiempo hizo su trabajo como siempre lo hace cuando se le deja espacio. No borró lo ocurrido, pero lo colocó en su sitio. Ya no dolía como antes. Había pasado a ser una lección aprendida. La primera vez que volvimos a vernos los tres juntos fue meses después en una mañana tranquila de primavera. No fue en la casa, tampoco en una celebración grande.
Fue en un lugar sencillo, una cafetería pequeña, cerca de la iglesia del barrio donde yo había bautizado a mi hijo muchos años atrás. Elegí ese sitio porque no pertenecía a nadie. Era terreno neutral. Llegué antes. Me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: calma sin vigilancia. Cuando entraron los vi distintos, no derrotados, distintos. Mi hijo caminaba más despacio. Mi nuera ya no ocupaba el espacio con la mirada. Se sentaron frente a mí. «Gracias por venir», dijo él. Asentí. «Gracias por invitar», respondí. No hubo tensión, tampoco excesiva cercanía, solo respeto. Y eso, en ese momento, era suficiente. Hablamos de cosas simples al principio, del tiempo, del trabajo, de lo caro que se había vuelto todo. No mencionamos la casa, no mencionamos la hipoteca, no hacía falta, eso ya estaba claro. Fue mi nuera quien al cabo de un rato rompió el silencio más profundo. «Quería decirte algo», dijo mirándome a los ojos. «No para justificarme, solo para dejarlo claro». Esperé. Aprendí, continuó. Aprendí que confundir ayuda con derecho es una forma de perder a las personas. Asentí despacio. Y yo aprendí, respondí, que el silencio no siempre protege. A veces solo alarga el daño. Mi hijo nos miró a ambas, respiró hondo. Yo aprendí, dijo, que amar no es quedarse en medio, es tomar postura cuando hace falta. No sonreímos, pero algo se acomodó entre nosotros. No hablamos de volver atrás, no hablamos de como antes, porque ya no éramos los mismos, y eso estaba bien. Al despedirnos, mi nuera me tocó el brazo con cuidado. «Si algún día quieres venir a comer», dijo, «será como invitada, no como obligación». La miré. Vi sinceridad, no promesa vacía, y respondí con honestidad. Tal vez algún día, dije, sin prisa. Volví a casa caminando despacio. Pensé en todo lo vivido, en lo que había perdido y en lo que había ganado. Porque sí perdí una convivencia, perdí una rutina, perdí una idea antigua de familia, pero gané algo más valioso: respeto propio. Aprendí que ayudar no te obliga a desaparecer, que ser madre no significa aceptar cualquier trato, que poner límites no rompe familias, solo revela cuáles se sostienen de verdad. Hoy vivo sola, en un piso pequeño, con mis cosas, mis tiempos, mis silencios elegidos. Veo a mi hijo, veo a mi nuera, no como antes, pero mejor. Y cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber dejado las llaves sobre la mesa, siempre respondo lo mismo. No, porque no fue una venganza, fue una corrección, una forma de decir hasta aquí sin levantar la voz. Si esta historia te ha acompañado hasta el final, quizá no sea solo mía. Quizá también hable de ti, de las veces que callaste, de lo que diste sin medida, de los límites que aún estás aprendiendo a poner. Si es así, quédate con esto: nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para recuperar tu lugar sin hacer daño. La dignidad no se negocia, se ejerce. Si crees que esta historia puede ayudar a alguien más, compártela. Y si quieres seguir escuchando relatos que hablan de justicia silenciosa, de segundas miradas y de respeto recuperado, te invito a quedarte. A veces escuchar una historia es el primer paso para cambiar la propia.